Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Experiencias de Aprendizaje. El día de hoy vamos a hablar de un tema valioso para todas y para todos porque resulta que están pasando cosas en pedagogía que tenemos que aprender y poder incluir en nuestra rutina diaria como maestros, como maestras, pero también como papás y mamás. Entonces, resulta que yo hice esta investigación a raíz de una situación particular que nos ocurrió. Resulta que en el Colegio Personalizado Renford atendemos familias diversas y dentro de esa diversidad nos presentaron varios casos en los cuales los niños y las niñas estaban en hospital siendo atendidos por una condición, por una enfermedad o por un diagnóstico que estaba todavía en descubrimiento y algunos ya estaban en casa, en cuidados paliativos, pero en ellos persistía la intención de continuar la escolaridad. Cuando empezamos a atender estos casos, empezamos a notar muchas de las barreras y en mi búsqueda dije, bueno, voy a conversar con alguien de esto, porque no puede ser que en un tema tan importante nadie esté diciendo en voz alta lo que está pasando con estos niños que no se les garantiza el derecho a la educación ni la continuidad escolar que deberían vivir hasta cuando lo deseen. Entonces me puse a buscar en podcast y me encontré a Camilo, pero yo a Camilo no lo conocía de ningún lado. Entonces dije, voy a stalkearlo. Literal fue así, entré a Google, empecé a buscarlo, quién es, puse nombre completo y no me salía, nombre completo más a una hospitalaria, ya me salió. Entonces dije, perfecto, le escribí por LinkedIn y me respondió posterior a eso mi mensajito como, ¿quién eres tú? Y yo, bueno, no, mira, es que tengo una gran idea, me gustaría grabar un podcast contigo y hablar de este tema. Y muy generosamente hoy estás aquí con nosotros, Camilo, entonces bienvenido a este podcast. Alexandra, pues muchísimas gracias por tu invitación y bueno, qué genial poder compartir esto con todos los oyentes. Camilo, arranquemos, cuéntanos un poquito de ti, quién eres y qué haces. Bueno, Alexandra, soy licenciado en Educación Básica con énfasis en Matemáticas de la Universidad Distrital, magíster en Discapacidad e Inclusión Social de la Universidad Nacional. Llevo alrededor de 12 años de experiencia en la docencia. Me enfoqué como proyecto de vida en la pedagogía hospitalaria. Allí trabajé por cerca de 7 años con la Secretaría de Educación de Bogotá y actualmente soy docente de la universidad impartiendo cursos de pedagogía de la hospitalidad y pedagogía de la muerte. Este tema pareciera ser muy reciente para todos y para todas. Te lo menciono porque cuando tú dices hace 7 años, es porque la legislación vigente también entró hace poco. Entonces, la formación que tenemos en las facultades, pues ha sido bastante precaria para todos los educadores que ahorita están acompañando y para muchas familias porque desconocen el tema. Quisiera que nos explicaras un poquito qué significan los términos pedagogía hospitalaria, pedagogía para la muerte. Claro que sí, la pedagogía hospitalaria es una rama de la pedagogía que se basa en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la niñez y la juventud en situación de enfermedad. Principalmente esto ocurre en espacios clínicos porque requieren unas hospitalizaciones prolongadas que pueden ser recurrentes o tratamientos que pueden llegar a durar 2, 3 años, inclusive mucho más tiempo. Y en algunos casos se requiere también de una pedagogía hospitalaria domiciliaria, que es el caso, como lo mencionabas al inicio, de aquellos que por su situación de enfermedad no pueden ir al aula regular. Entonces, esta pedagogía hospitalaria lo que busca es, uno, garantizar el derecho a la educación. Dos, flexibilizar el currículo para el estudiante que esté en esta situación de enfermedad. Y tres, lo más importante es trabajar a partir de los intereses y las motivaciones de las niñas, de los niños y de los jóvenes. En cuanto a pedagogía de la muerte, es un sistema, podría ser pues mi definición Sí. propia, un sistema que permite enseñar la muerte en cualquier etapa de la vida, teniendo en cuenta la muerte como eje transversal. Sin embargo, en la actualidad sigue siendo tabú como alguna vez lo fue, por ejemplo, la educación sexual. ¿Cómo termina un licenciado en matemáticas de la Distrital? Yo le cuento a todos que yo también soy de la Distrital y que crecí en la Macarena y que me vio formarme como maestra.
y que todos los que caminamos esa trocha arriba a las 6 de la mañana un sábado a tomar una electiva o una clase, la hemos sufrido con mucho cariño. Pero quisiera que me contaras cómo un licenciado en matemáticas termina en pedagogía hospitalaria. Bueno, para serte sincero, aquí en la propia Macarena, como tú lo mencionas, en el 2010, un profesor, mi director de trabajo de grado, me dijo que existía algo que se llamaba aulas hospitalarias. La verdad era muy novedoso porque ese año inició acá en Bogotá por medio del decreto 453 y yo empecé a investigar por mi cuenta, es decir, de una forma autodidacta, buscar autores, buscar como trabajos alrededor del mundo, pero como un interés investigativo. Ya cuando me gradué, la Secretaría de Educación abrió una convocatoria para trabajar en programas de la Secretaría de Inclusión y allí, digamos que hubo la posibilidad de presentarme a aulas hospitalarias. Desde que entré al programa y bueno, desde el 2010 hasta el 2014, que fue cuando realmente entré, estuve investigando, mirando temas y yo dije, aquí está mi proyecto de vida. Así que todo se fue encaminando hacia allí. Mi tesis de maestría precisamente habla de la sociomatemática en un aula hospitalaria, lo cual conectó perfectamente con las dos vocaciones, por llamarlo así, las matemáticas y el aula hospitalaria. Y bueno, hoy en día, digamos que soy un abanderado en Colombia y se podría decir en el mundo de las aulas hospitalarias porque siento que, como bien lo mencionabas, hay mucho desconocimiento, pero también abandono para poder propiciar estos espacios pedagógicos. Yo te hago un marco. Tenemos nosotros la Constitución y tenemos el derecho a la educación, que no es lo mismo que tener derecho a la escolarización, sino tú tienes un derecho a la educación. Sobre ese derecho tenemos la ley 115. De esa ley 115, entonces sale la 1421, que nos habla específicamente de inclusión, diversidad, cómo acompañar y del PIAR. Uno de los errores que hemos notado prevalecente en las escuelas es el hecho de que piensen que un niño que está en una condición, que recibe un diagnóstico terminal o que está en esta etapa de su vida atravesando por la exploración de qué puede estar sucediendo, porque no siempre se sabe y tiene largos procesos de hospitalización, vuelta al colegio, hospitalización, vuelta al colegio, piensan que deben ejecutar o hacer el PIAR y que todo lo que debemos hacer por ellos es hacer ajustes razonables. Quisiera que nos aclararas un poquito, Camilo, por qué se está malentendiendo el PIAR para casos en los que se debe llevar aula hospitalaria. Bueno, es importante aclarar que el decreto 1421 habla sobre las modalidades de atención para la población en situación de en condición de discapacidad, lo cual en algunos casos es muy posible que nuestros estudiantes que tengan una condición de discapacidad también tengan una enfermedad y es allí donde se deben desarrollar los PIAs. Sin embargo, no todos los estudiantes que están pasando por un proceso de salud o un tratamiento médico tienen una discapacidad. Entonces creo que ahí hay una malinterpretación en cuanto a los PIAR. Ahora, en algunas, proyectos educativos, emplean el PIAR para hacer los ajustes razonables a estudiantes en situación de enfermedad. Digamos que es una opción, pero más que una opción, debería pensarse más en la flexibilización curricular de nuestro estudiante en situación de enfermedad, porque él no va a tener la misma cantidad horaria para asistir al colegio como sus compañeros del aula regular y además a raíz de su tratamiento de enfermedad pues va a requerir una metodología distinta, casi que personalizada. Pensaría que un poco hacia el camino que ustedes hacen con sus estudiantes, donde es una educación personalizada, donde hay uno o varios profesores detrás del proceso de formación de ese estudiante, pero que además, pienso yo, debe tener en cuenta las motivaciones de aprendizaje. Siento yo que esa es un poco la confusión que se puede generar del PIA de los estudiantes de aula hospitalaria con los estudiantes que tienen alguna situación de discapacidad. Cuando tú nos dices las motivaciones, nosotros nos hemos enfrentado en momentos de flexibilización curricular y adaptación a que esas motivaciones muchas veces son socioemocionales.
compartir, estar presente, mantener la rutina, más que la cantidad de saberes que se van a acompañar en descubrimiento. Cuéntanos un poquito de estas motivaciones en tu experiencia. Has dicho algo importante y es que debemos tener en cuenta tres componentes: el socioafectivo, el físico recreativo y el metacognitivo. Si nos vamos a la escuela regular, prima el metacognitivo, ¿verdad? Porque son conocimientos, miramos la parte físico recreativa y en una menor escala el factor socioafectivo. Si nos vamos al aula hospitalaria es al contrario. ¿Por qué? Porque siempre vamos a trabajar primero el factor socioafectivo o emocional. Si mi estudiante no tiene una motivación y no se siente bien para realizar una actividad pedagógica, pues no vamos a llegar a ningún trabajo, a ninguna superación de competencia en términos curriculares, ¿cierto? Bueno, esto aplica para cualquier escenario educativo, pero este puntualmente requiere que mi estudiante tenga una motivación, que realmente sienta ese acompañamiento del docente y no solamente una lista de deberes, tareas y demás, sino que pueda comprender y sentir un poco de empatía por su enfermedad, por su diagnóstico. Pero algo importante que se debe tener en cuenta también es que no vemos solo al paciente en términos globales, sino vemos es al estudiante, a ese sujeto de derechos, a esa persona sentipensante que quiere expresar lo que siente, lo que está viviendo y que además tiene unos intereses como cualquier ser humano y que a partir de esos intereses o motivaciones podemos generar un proyecto curricular, podemos hacer la transversalización de muchas asignaturas y que eso pues va a ser muchísimo más llevadero y motivante para él estudiar y que pues no lo vea como una obligación o como algo impuesto. Nosotros, yo te cuento un poquito hacia atrás cuando arrancamos la idea, y es porque a veces aquí internamente nosotros hablamos que en la historia de Escole es la marca que es propietaria del colegio y de los jardines. Muy arrancando, muy al inicio, teníamos alrededor de unos 10 niños cuando me llega un caso por primera vez, y esto te lo estoy contando ya de hace unos años, y era una familia que había tenido, era un adolescente que tuvo VIH y prontamente recibió diagnóstico de SIDA. En ese momento, en las motivaciones de la familia, su prioridad era mantenerlo con vida, pero en las motivaciones cuando yo lo entrevisto era venir al colegio. Yo tenía un grupo de 10 niños, no te miento, o sea, no habían más niños en el salón, no, estábamos arrancando muy semilla el proyecto que íbamos a tener nosotros y fue un desafío porque era más el desconocimiento y la torpeza que los aciertos que pudimos tener. Cuando yo miro para atrás digo, pero ¿cómo fue que dijimos lo que dijimos? ¿Cierto? Ya nos hemos educado, pero en ese desconocimiento le dije a la familia, bueno, pues si ustedes consideran y hasta el momento que ustedes consideren, pues puede venir al colegio todos los días. Y recuerdo con claridad que hasta cuando fue posible en fuerzas y en condición biológica, es decir, como su cuerpo le daba venir, fue viable para nosotros acompañar su proceso. Y luego empezamos a enviar maestros a casa. Para esos maestros fue muy difícil, Camilo, fue muy difícil, porque ver cómo una semillita crece, florece, pero también el momento en que empieza a marchitarse, cambia la vida de la persona que está acompañando ese saber. Y mis maestros estaban muy golpeados, afectivamente, pero también emocionalmente, en su salud mental inclusive, porque no teníamos una estructura de pedagogía para la muerte como la que tú nos estabas contando, sino era más como el desafío de cómo acompañar este proceso por una necesidad que veíamos en la familia. Y por eso te quería preguntar un poquito más acerca de esta pedagogía para la muerte, que nos cuentes un poquito, porque claro, es un desconocimiento muy grande y puede que muchos allá afuera se estén equivocando como nos equivocamos nosotros al principio. Bueno, pues la pedagogía de la muerte viene de la tanatología educativa, que es una rama que se ha trabajado muchísimo en España, México, Argentina. En Colombia también, pero más desde la parte clínica, desde la psicología, lo cual es muy bueno.
Sin embargo, nos deja de lado a los docentes porque, como lo decíamos al principio, aún sigue siendo un tabú. La pedagogía de la muerte llega puntualmente cuando tuve que afrontar el fallecimiento de los dos primeros estudiantes o educandos hospitalarios. Venían de un tratamiento oncológico, luego de 9 meses fallecieron y para mí pues fue muy fuerte esa sensación de tener un estudiante con el que estuviste alrededor de 9 meses, casi que de lunes a viernes en el hospital y que de repente fallece. Allí conocí grandes amigos, colegas de otros países que hablan el tema de la pedagogía de la muerte, como Javier Lamagrande en Argentina, y por medio de sus libros y artículos encontré muchas herramientas para abordar el duelo, entendiendo que el duelo es algo que nos ocurre cuando sentimos una pérdida, no necesariamente humana, sino cualquier tipo de pérdida y que además hay que aprender a gestionar y demás. Luego de esto y de la pandemia también por la que pasamos fuertemente y viendo situaciones dentro de la universidad también, entendí que era necesario hacer una formación en pedagogía de la muerte para tener herramientas de cómo gestionar un duelo, porque además habían muchos, o hubieron más bien, duelos no gestionados, dolorosos, crónicos, y ciertas herramientas nos pueden ayudar a superar. No voy a decir que tenemos la magia pues de superar un duelo, pero sí algunas herramientas que van a ayudar. Ahora, en la formación docente son de vital importancia, porque en algún momento un estudiante que esté en un hospital o cualquier estudiante en el aula regular también puede pasar, puede preguntar acerca de la muerte, profe, me voy a morir, y frente a eso, ¿qué le vamos a responder nosotros como docentes si no tenemos esa formación, si aún vemos la muerte como un tabú? Entonces, esta pedagogía de la muerte busca herramientas para el docente, pero más allá del docente, también para ese ser humano que siente, que puede tener una pérdida, un dolor, que la pueda gestionar. Ahora, es importante aclarar que cada duelo es distinto porque hay muchos factores que influyen en la parte social, cultural, religiosa. O sea, hay muchas cosas en juego. Pero sí hay algo desde la base del duelo que tiene que ver con las etapas del duelo, los tipos del duelo, y que saber esto nos ayuda a gestionarlo y a remitir, porque al ser pedagogos, pues no podemos pretender hacer un trabajo psicológico, sino más bien remitir a ese profesional o a esa persona que pueda ayudar y ser una red de apoyo para nuestros estudiantes, pero también para nuestros compañeros en el caso de las aulas hospitalarias. Tú nos hablabas un poquito de las herramientas. ¿Qué herramientas tú le enseñas a a esta nueva generación de maestros y maestras que se están formando y que desde la pedagogía ven posible? Porque muchas veces también encontramos que los maestros dicen que se sacrifican, que hacen como una contribución social y en realidad yo he intentado sacarlo de allá, de ese lado de como de víctima en la cual se coloca el maestro y la maestra. Entonces me gustaría un poquito como que nos explicaras mucho más acerca de estas herramientas que tú puedes darles a los maestros y a las maestras. Trabajarlo desde el cine, desde la televisión. Entender desde las películas, primero de forma personal, qué personaje que haya fallecido en una película le marcó a usted su vida y por qué. Ahí vamos a encontrar posiblemente, en muchos casos, que el personaje murió por una injusticia. Y ese sentimiento de injusticia es una no superación de un duelo, aunque sea ficción. Ese pequeño detalle ya nos da cuenta y nos denota de cómo se hizo nuestra formación para entender y comprender una pérdida. Ahora, también depende mucho del acompañamiento familiar y demás. Si lo pongo en términos de mis estudiantes, podemos trabajarlo también, pero desde un taller. eh, Qué es la muerte, qué se siente cuando alguien muere, qué corporalmente qué se siente en el pecho, en la cabeza, porque eso también nos ayuda a comprender un poco el duelo, ese dolor que produce esa pérdida y demás. Otra de las herramientas que yo he trabajado muchísimo es comprender y entender el sentido de la vida. Si nosotros entendemos cuál es el sentido de la vida,
podemos entender también que podemos transformar y cambiar no solo nuestra vida, sino de muchos niños, niñas y jóvenes que van a depender o que están dependiendo de nosotros desde el rol docente. Y también para ellos, para esos niños, ¿cuál es el sentido de la vida? Eso cambia diariamente. Hoy puedo tener aspiraciones a 5 años, pero pueden irse transformando a medida que va pasando. Pero el simple hecho de tener ese sentido de la vida ayuda a apoyar, a contener a nuestros estudiantes, a nuestros compañeros y pues a nosotros mismos. Otra de las herramientas que siento que me ha funcionado muchísimo es el ritual del duelo y la comparación de la vela con la vida. Esa fragilidad humana que nos evidenció mucho más el COVID, pero también que nos enseña a tener un cuidado, un autocuidado, porque si yo me cuido puedo cuidar a los demás, pero si siento que no tengo el apoyo suficiente o si se me está dificultando, entonces buscar una red de apoyo. Eso también ayuda muchísimo. Digamos que son algunas de las herramientas que puedo compartir en este momento, porque son muchísimas más, pero que pueden servir y que pueden guiar a una persona en pedagogía de la muerte o que esté pasando por un duelo. Una familia una vez me decía, es que estoy contratando un servicio para acompañar a morir a mi hijo, que fue la manera en la que me explicaron el hecho de buscar en Renfor que nosotros enviáramos un maestro a casa porque en el sistema público todavía no les habían dado respuesta. Y estaba, en este caso, sin recibir, no había nadie que estuviera acompañando su proceso escolar. Y en el colegio en el que estaba, les dijeron como, mire, es que no se va a poner al día nunca. Entonces, pues ya hicimos todo lo que pudimos y la familia termina desescolarizando. Cuando llegamos a este proceso y me dicen estas palabras, repito, acompañar a morir, yo replanteé mucho el proceso que íbamos a llevar, porque efectivamente no lo estábamos viendo de esa manera, sino por el contrario, como acompañar a vivir. Y para mí fue un choque entender esta situación desde la perspectiva de ser maestra, pero también de ser mamá. ¿Cómo lo viven los papás cuando acuden a un servicio de aula hospitalaria en tu experiencia? Bueno, te puedo decir que los papás generalmente llegan con dos preocupaciones. Primera, el estado de salud, evidentemente, y segundo, el año escolar de sus hijos. Si miramos eso en los estudiantes, su preocupación es el año escolar. Entonces, perdón, vemos que están las dos preocupaciones de los papás y lo primero que yo siempre les he dicho es el tratamiento de salud es lo más importante. El acompañamiento pedagógico es un complemento a ese trabajo que van a realizar, porque ayuda a bajar los índices de ansiedad, porque le permite al niño sentirse estudiante, sentirse escolarizado, como bien lo mencionabas hace un rato, y no simplemente un paciente que va a recibir un tratamiento médico por X tiempo en el hospital o en la casa. Entonces, tratar de ayudarles a comprender eso toma tiempo, porque está el shock de la enfermedad o si es un paciente que está desahuciado, pues va a ser mucho más doloroso para el papá. Para el niño, en su caso, él va a estar muy conectado con el ánimo y con las ganas de seguir estudiando. Mira, yo he conocido alrededor de 500 educandos hospitalarios y de esos 500 solamente 3 me dijeron que no querían una intervención pedagógica. El resto, aunque no lo dijeron en el primero o en el segundo día, en el tercero o cuarto ya querían realmente esa clase, porque claro, al principio se siente como la libertad de no tener clase, de no hacer nada, pero ya luego llega el desespero de ya no estoy haciendo nada, quiero hacer algo, exacto, me quiero sentir útil, quiero hacer tareas, quiero estudiar, y es muy doloroso, en el buen sentido de la palabra, cuando los profes se van de vacaciones, porque la enfermedad no tiene vacaciones, entonces el niño va a estar en el hospital sin el acompañamiento de sus profes. Entonces, en ese sentido, yo creo que es una transición, porque es un cambio inesperado, tanto para los papás como para los niños, y de alguna manera los papás hacen un acompañamiento mucho más cercano cuando están en el hospital o cuando sus hijos están en situación de enfermedad, porque están acompañándoles, pero también se involucran en el proceso pedagógico y eso es enriquecedor, porque
nos ayudan a nosotros en la distancia cuando estamos en la virtualidad o cuando ellos están en casa en un mantenimiento, por ejemplo, o en un descanso, llamémoslo así, de su tratamiento médico, y cuando vuelven, pues llegan con sus tareas, con sus cuadernos, con sus consultas, y los papás también se involucran de una forma muy positiva. Entonces, yo lo llamaría como eso, como una transición, como un cambio, pero además que resulta ser positivo. Ahora, en el caso de los cuidados paliativos, como lo mencionabas también, pueden pasar dos cosas. Que los papás decidan contarles a sus hijos, digamos, de la situación catastrófica de la enfermedad o no. Nosotros respetamos cualquiera de los dos caminos, pero en cualquiera de los dos siempre vamos a estar trabajando las motivaciones, preguntas que ellos siempre hayan tenido, como me pasó con una niña precisamente en cuidados paliativos que me decía, profe, ¿cómo se hacen las botellas? Ella no sabía y quería saberlo, entonces desde ahí pudimos trabajar matemáticas, ciencias, sociales, lenguaje, y fue algo muy bonito. Y le quedó a ella como esa sensación de haber aprendido, entonces a mí también me queda esa sensación como maestro, que aunque el fin de su vida se acerca, por lo menos pude aportarle en esa calidad de vida, no solo a ella, sino también a su familia. Tú dijiste algo que me parece que es, tal vez ahora trabajamos mucho en lo políticamente correcto, ¿no? Un niño en situación de enfermedad. Entonces, te lo voy a mencionar porque a veces las familias tienen procesos como tal, terminales, o en este caso están desahuciados, pero son muchos más los casos que son enfermedades que son transitorias y que van a estar asumiendo este proceso y luego pueden reincorporarse. En esa situación de enfermedad, que es la manera en la que uno empieza a llamar como tal cada uno de los casos que uno va recibiendo de la escolarización, se presenta más aún que suelen perder la escolarización. No en los que tenemos niños desahuciados, sino en los que es transitorio, tal cual. Puede ser un lapso de 1 año o 2 años, pero esos 2 años terminan estando solamente atendidos en salud. En tu experiencia, con el saber que tienes ahora, ¿cuál es la recomendación que le darías a estos padres, a estas madres que están en esta situación en este momento? Bueno, digamos que volviendo a pandemia, que fue como un antes y un después. En pandemia pasó algo muy bonito y es que la mayoría de colegios acogieron a sus estudiantes inclusive en situación de enfermedad. Y eso nos dio, o bueno, nos permitió más bien evidenciar que el colegio seguía con el estudiante. Se acabó la pandemia y se acabó la conexión virtual, llamémoslo así, y entonces hubo esa desconexión con el estudiante de forma física. No quiero decir que todos los colegios, no quiero decir que todo sea así, pero en su gran mayoría por las dinámicas institucionales. En el caso de los papás, al ellos involucrarse, en este proceso pedagógico durante el proceso o el tratamiento médico, pues es muy enriquecedor porque empiezan a valorar y a compartir mucho más tiempo con sus hijos, que tal vez si estuviera en el aula regular, pues las dinámicas serían diferentes. Esto es favorable en el sentido que empiezan a tener una comprensión muchísima de sí mismos, pero también de sus hijos. Y en el caso de los estudiantes, ellos van a sentir esa red de apoyo, esa conexión, porque aunque en un principio se sientan solos, que sientan que son los únicos niños que están pasando por esa situación de enfermedad, luego se genera una red de apoyo de forma natural de sus compañeros de habitación, de enfermedad y demás, y se crean unas redes inclusive de padres, donde están pendientes, oye, hoy tu hijo se hospitalizó, no lo vi, cómo siguieron, o sea, es algo muy bonito, y nosotros de alguna manera mediamos por medio de talleres, por medio de actividades. Ahorita viene el Halloween, entonces pues es, digamos, una época del año muy bonita donde los profes se disfrazan, los niños también, inclusive los papás, las enfermeras, o sea, es algo muy bonito. Y todos los meses siempre hay algo bonito por hacer donde se involucran los papás, y eso también ayuda a bajar esos índices de ansiedad que puede generar en ellos. Hoy casualmente me acaba de pasar, venía para el podcast contigo y tengo una familia abajo y la familia me dice, mira, tiene 19 años, estamos en un proceso oncológico, ¿cómo haríamos con las fallas del día que tiene que ir a quimioterapia? ¿Sí? Entonces están preocupados por las fallas
de cuando tienen que ir a la quimio y cómo lo podíamos hacer. Entonces, en ese momento, cuando los vi, dije, como están arrancando un proceso, están en el desconocimiento Así es. y, y ahí dije, como no hay tanta información diseñada para papás, ¿sabes? Hay información diseñada para los educadores o tal vez para consulta académica, pero no tanta para papás y para mamás para que sepan qué pueden hacer en esos casos. ¿Cómo podríamos acompañar estas familias? Bueno, siento yo que la experiencia de quienes ya pasaron o están pasando por el proceso les ayuda muchísimo. Esa red de apoyo entre los papás es vital. Nosotros como docentes, al inicio de cualquier proceso, y acá una aclaración importante y es que si un estudiante no tiene diagnóstico, no se puede iniciar el proceso en aula hospitalaria, porque podría generar una falsa expectativa en los papás y en los mismos estudiantes. Ya cuando se tiene el diagnóstico y se tiene proyectado más o menos el tiempo que va a durar el tratamiento, entramos nosotros, indicamos las metodologías, las formas, pero en un primer día es muy difícil, digamos, que los papás puedan comprender la magnitud de todo lo que viene. Si fue difícil en el sector salud, imagínate en el sector educativo, que no es la prioridad para ellos en algunos casos. Luego de unas 2, 3 semanas y ya luego de comprender un poco las dinámicas de cómo son las sesiones de clase, los ejes temáticos que se ven, el acompañamiento que se hace, pues es un poco más tranquilizador para ellos y entran en ese hábito y en esa regularidad. En todos los casos es distinto, con los estudiantes también, el grupo etario también influye muchísimo porque en el caso de estudiantes de 13, 14, 15 años hay un poco más de autonomía que en los menores. Y pues los papás en los dos casos están muy atentos y muy pendientes. Sí. Entonces, creo que eso ayuda bastante para que ellos vayan comprendiendo el proceso en donde ellos se vuelven un actor más de ese acompañamiento pedagógico. ¿Cómo es una clase, Camila? Porque las familias se imaginan que uno va a llegar a dar matemáticas. Vamos a ver, tenemos un adolescente promedio, tiene 14, 15 años y está en octavo, vería álgebra, si estuviéramos hablando de matemáticas. Cuéntanos cómo es una clase tuya, o bueno, ya de pronto no lo estás haciendo, pero en el pasado, ¿cómo era una clase tuya? Bueno, si nos vamos para los grandes, porque también debo aclarar que tuve niños desde los 3 años y medio hasta los 19, 20 años. Entonces, y no solo matemáticas, todas las áreas, Sí, uno lo se cual también fue un vuelve rato. integral, global, aquí le llamamos. Así es, pero puntualmente en mi área, para trabajar el álgebra, por ejemplo, en una estudiante de octavo grado con diagnóstico oncológico, lo primero que hicimos fue una pequeña evaluación diagnóstica. ¿Qué sabe? ¿Qué percepciones tiene? Ahora, hay algo que yo siempre hacía y bueno, hago cuando tengo la oportunidad con educandos hospitalarios, es hacer casi que un mapa de empatía sobre las matemáticas. ¿En qué consiste? En qué me genera frustración, qué sé, qué desconozco, y a partir de ahí puedo hacer una propuesta pedagógica que se base como en superar esas dificultades que ha tenido en términos de matemáticas y qué motivaciones o qué del mundo exterior de las matemáticas puedo conectar perfectamente en ese eje temático. Siempre ha sido, digamos, el coco las matemáticas de alguna manera la educación tradicional, pero en el aula hospitalaria, o por lo menos lo que yo he evidenciado, es que hay un cambio muy positivo, porque entonces hay mayor predisposición al aprendizaje, se puede trabajar, por ejemplo, el tangram de álgebra, donde empezamos a hacer los casos de factorización, pero por medio de tangrams. Entonces van completando los cuadrados, es algo muy bonito. Esto lo digo solo para decir que la matemática que he implementado en las aulas hospitalarias se basa en material didáctico tangible o por Ok. medio también de algunas, exactamente de material concreto, o por medio de algunas aplicaciones, no sé, un Kahoot, un Educaplay,
GeoGebra que permite hacer modelación matemática, funciones, bueno, muchísimas, infinidad de cosas. Entonces, digamos que es una matemática, como tú lo dices, mucho más concreta, más palpable y mucho más visual y no se queda solo en el papel. Y esto es pues solo un ejemplo porque con las demás áreas también trato de hacerlo de una forma mucho más palpable y vivencial sobre todo. Sí, va mucho a la experiencia significativa, que los niños Así puedan es. tener ese recuerdo. Y por supuesto que te tengo que hacer la pregunta, si esto lo tenemos en aula hospitalaria, ¿qué no es aula hospitalaria? ¿Qué no es aula hospitalaria? Un uniforme, un horario rígido, una asignación de tareas y evaluaciones recurrentes. Si evaluamos en aula hospitalaria, pero más como una evaluación procesual, no sumativa, que es lo que ocurre tradicionalmente en el aula regular. Insisto, no en todas, pero en la mayoría donde hemos tenido contacto o de los procesos de donde vienen generalmente nuestros estudiantes de aulas regulares, porque con ellos también tenemos contacto. Entonces, siento que eso no es aula regular, no se prioriza la parte metacognitiva, se prioriza, como lo decíamos hace un momento, perdón, la parte socioafectiva. Eso sí es, para mi percepción, una aula hospitalaria. Yo te contaba antes de que entráramos al podcast que habíamos tenido una visita de la Secretaría de Educación y que me decían, pero ¿por qué tienen niños en virtual? Yo, bueno, voy a contar un poquito nuestra experiencia, voy a hacer contexto, pero pues sobre todo yo les decía, tengo un caso y tengo varios casos de niños y niñas que están en infantil, pero también otros en adolescencia, que tuvieron en este caso un diagnóstico de depresión con comorbilidad de ansiedad, que pueden haber tenido ideación y luego posterior intento de suicidio, que estuvieron hospitalizados durante un lapso de tiempo y les dan salida para estar en casa. Al estar en casa, quieren retornar, obviamente estar en escolarización y hay unas pautas muy precisas que dan desde los centros terapéuticos para que se ejecuten en casa, sea que pueda ir un maestro domiciliario o sea que se puedan conectar en remoto y desde casa. Cuando conté esta situación me decían, eso no es verdad, eso no ocurre, lo que pasa es que deben volver al colegio, se tienen que escolarizar por la socialización. Y en ese momento, yo te digo la verdad, yo como que me desvanecí, volví, me armé por pedacitos, respiré, y voy a explicar de cero, voy a hacer de cuenta que esta gente de verdad no trabaja en educación y voy a hacer la explicación resumida. Y te lo cuento porque es frustrante encontrarse las barreras del sistema, intentar ser un colegio que quiere acompañar en realidad, pero que la barrera del sistema es todos deberíamos volver después de COVID, después de pandemia, a presencial sí o sí o sí, porque aquí no está regulada, aun cuando existan leyes como de inclusión, diversidad para la atención, eh, pues no está regulado que podamos aprender desde casa. Entonces los colegios, si no es entonces en el sector público, no podemos organizarlo, ni atenderlo, ni ofrecerlo de manera, digamos que concreta para el sistema. Pero entonces son dos cositas de las que quiero preguntarte. Uno es por la socialización, porque fue el argumento con el que me expusieron que los niños deberían retornar a la presencialidad. Y dos, por qué el sistema está roto cuando hay, digamos que la legislación suficiente para decir hay que acompañar estos procesos. Bueno, la socialización evidentemente hace parte del desarrollo de la vida de cualquier estudiante, pero en situaciones como las que mencionabas, cuando hay afectación en la salud mental, pues la socialización no se convierte en la mejor aliada en algunos casos. Hemos tenido casos de estudiantes que han sufrido de bullying, y que eso les ha generado un cuadro de depresión, de autolesiones, y pues digamos que el colegio, perdón, no es el entorno más hospitalario para ese estudiante o para esa estudiante. Entonces la socialización siento yo que pasa a un segundo plano. Ahora, si hablamos de socialización en términos de aulas hospitalarias y cuando hay una conexión virtual, también hacemos grupos de trabajo con otros estudiantes de las mismas edades, hacemos talleres. Es decir, hay muchísimas herramientas que tal vez desde ciertos sectores de la educación no lo están
visibilizando o no lo han evidenciado o solamente lo hicieron por pandemia y se les olvidó por completo. Mira, yo tengo un proyecto acá precisamente en la universidad donde tenemos unas selectivas virtuales y los estudiantes que van a ser profesores de diferentes carreras están haciendo un acompañamiento pedagógico y de intervención virtual con aulas hospitalarias en Pasto, en Bucaramanga y en Salta, Argentina. Y ha sido algo muy bonito que ha tenido gran significado para los estudiantes, pero también para los papás. En algunos casos se pueden hacer grupos de trabajo. En Bucaramanga tenemos primaria en inglés, es algo muy bonito. En Pasto el grupo es más diverso, pero a lo que voy es que también estamos propiciando la socialización desde estudiantes en condición de enfermedad. Ahora, entiendo que una de las políticas posiblemente distritales es que se acaba la virtualidad, pero hay casos específicos donde es necesaria la virtualidad porque es la única opción. Si no hay docentes domiciliarios en el sector o si no hay eh, la cantidad suficiente de docentes para que cubran este tipo de oferta, no podemos dejar al estudiante sin estudio y tampoco podemos llevarlo al colegio porque allí no va a ser el entorno donde vaya a propiciarlo. Esto en cuanto al uno. El 2 se me olvidó, ¿me lo puedes repetir? No, estábamos hablando de eso, de que efectivamente uno era la socialización y dos, porque el sistema está roto, pese a que tenemos la legislación suficiente para acompañar, pero se juega en contra, se vuelve una barrera. Es lo que dice la ley es que Sí. deberían estar en presencial, no estar en casa, porque pareciera que es una desatención, cuando en realidad es la atención necesaria que demanda ese caso particular. Sí, es muy triste decirlo, pero en ocasiones hay que llegar inclusive hasta la Corte Constitucional para garantizar el derecho a la educación y en este caso a las metodologías flexibles de educación, porque la virtualidad hace parte de esas metodologías flexibles que abanderan ciertos programas y ciertas secretarías de educación, pero pues que en la realidad no se están evidenciando o que solamente los están segmentando para ciertos grupos, pero están dejando por fuera. Entonces deja de ser una inclusión y se convierte en una exclusión. Ujú. Pasando, digamos, dejando esto de lado, como que es la robustez del sistema, estás tú como persona. Camilo, haciendo el ejercicio de acompañar, tú les decías una cifra importante, 500 educándolos, hospitalarios, Ujú. en ese tránsito del duelo, para poder cerrar este tema, porque lo dejé abierto atrás, pero ya voy a abordar otros para que haya contexto suficiente. ¿Cómo has logrado trabajar sobre ti mismo esas etapas del duelo? Porque claro, tú, voy a ponerlo en términos porque nos ha pasado a nosotros también. Hay una situación, hay un diagnóstico superado y hay un superviviente, un sobreviviente, y entonces para nosotros es un hito de celebración. Pero cuando hay un fallecimiento, un desistimiento, ¿cierto? Se marchitó finalmente la florecita y la semilla, al otro día tú sigues en el trabajo porque no tienes en este caso licencia para poder decir voy a tomarme 5 días y regreso al trabajo y continúo con otro niño, sino efectivamente estás al otro día laburando. ¿Cómo ha sido ese camino para ti en el duelo y también en el cerrar y abrir procesos? Bueno, de esos 500, como lo mencionabas hace un rato, en total fallecieron alrededor de 25 en 7 años de trabajo en aulas hospitalarias. Como les comentaba al inicio, los dos primeros fueron pues dolorosos por los vínculos afectivos que se crean y demás, pero digamos que uno de ellos implícitamente me enseñó que todo lo que se hacía valía la pena. ¿En qué sentido? En llegar a la habitación y verle la sonrisa cuando ve a su profesor, eso pues llena muchísimo y significa mucho también para mí como persona. Ya cuando fallece, entendí también que mi trabajo en parte era brindarle esa calidad de vida desde las herramientas pedagógicas que podía impartir en él y en su familia, y que si podía lograrlo con ese estudiante, podría lograrlo con muchísimos más. Entonces, entendí que la muerte es algo inevitable, es algo que va a ocurrirnos a todas las personas en algún momento,
y que pues en algunos casos ocurre a edades mucho más tempranas o por situaciones de enfermedad como es este caso. Y eso también me ayuda a entender que si yo comprendo la finitud de la vida, también puedo acompañar hasta el último momento que me sea permitido a esas personas y mucho más si son mis estudiantes. Entonces, aunque puede llegar a ser muy doloroso, aunque puede llegar a ser muy triste, hay que vivir la alegría y los momentos que le propiciamos de calidad de vida a ese estudiante en esa etapa terminal, en esos últimos días, y también el acompañamiento a la familia, que es importante aclarar que no siempre lo van a querer. Es decir, hay familias que sus hijos fallecen y se olvidan por completo del hospital porque lo asocian a dolor, a sufrimiento y demás, y pues los docentes hospitalarios se incluyen en ese paquete porque pues estaban en ese entorno. Pero no es con todas las familias, no es con todos los casos, sino es algo que suele pasar y como para también dar una mirada muy general a lo que puede ocurrir allí. Entonces, en conclusión, aprendí que acompañar en la muerte, en esos últimos momentos de vida, en esos cuidados paliativos, pues a mí también me aporta muchísimo porque me ayuda, uno, a comprenderme a sí mismo, pero también a darle ese apoyo emocional y afectivo que van a requerir muchos más estudiantes que vayan a estar en esa situación y pues cuando su destino sea fatal. ¿Qué ruta o qué paso a paso deben llevar las familias que nos pueden estar escuchando o los maestros y maestras que pueden estar acá para solicitar este servicio de aula hospitalaria? Creo que mi caso puede ser opcional, yo lo pienso y digo como, ay, se aplica, no sabía. Sobre todo te mencioné enfermedades psicoafectivas porque son desestimadas. Generalmente no son tenidas en cuenta para aula hospitalaria. Pero ¿qué paso a paso pueden llevar estas familias o conocidos para poder solicitar este servicio? Bueno, si lo hablamos en el contexto de Bogotá, en Bogotá hay alrededor de 33 aulas hospitalarias. Eh, en esas aulas hospitalarias, clínicas, hospitales, fundaciones, hay docentes y de alguna manera el personal médico remite a ellos esos pacientes que van a tener una estancia prolongada y que pues puede requerir ese apoyo pedagógico. Te puedo decir también que no hay una cobertura al 100% en Bogotá. En los últimos años ha mejorado muchísimo. Yo estimaría que va hacia el 75% de instituciones de salud, que es algo muy bueno, porque cuando yo empecé en el programa éramos alrededor de 11, 12 aulas hospitalarias, entonces había un crecimiento. Pero si un papá puntualmente quiere pedir el servicio, tendría que hacerlo por medio de esa clínica u hospital, a menos de que el médico tratante le dé como una orden, por decirlo así, que diga, va a estar aislado por tratamiento médico durante 6, 7 meses y requiere un tipo de apoyo pedagógico en aula hospitalaria. Ahí digamos que ya cambia. Si no hay ese servicio, si no hay aula hospitalaria en la clínica donde está hospitalizado, va a ser muy complejo. ¿Por qué? Porque si no hay docentes allí, no va a haber esa forma de que se brinde la atención. Nosotros en la universidad hemos estado, como te contaba, haciendo este proyecto que esperamos con los años se pueda nutrir, vamos a tener voluntarios y pues pueda ser, perdón, de acogida mucho más grande a otras ciudades, porque estamos con Bucaramanga y Pasto inicialmente, pero pues la idea es que podamos hacer una red grande con otras universidades, con otras propuestas, con otros colegios también. Y pues es una invitación a futuro. Es un proyecto, esperamos nos vaya súper bien, pero sobre todo para que, como bien lo mencionabas en algún momento, todos los papás tengan acceso a esa información de aula hospitalaria y que no sea como exclusiva o específica para los centros de salud o de tratamiento médico donde están los hijos y que pues tengan ese servicio, sino que sea mucho más amplio porque pues la enfermedad muchas veces, o más bien en una situación de enfermedad, no siempre hay acceso a estos servicios de educación. Si la gente quisiera conectar contigo, quisieran aprender más, tal vez capacitar sus maestros, sus maestras, aprender cómo adecuadamente acompañar familias que han recibido, que están en tratamiento, ¿cómo podrían conectar contigo?
Claro que sí, mira, pueden hacerlo por Instagram. Mi usuario es Camilo Mat, como matemáticas, MATH, o tengo una página que también está en proyecto junto con una compañera que trabaja en aulas hospitalarias y se llama elaulademalu.com. Ahí tenemos información importante de lo que hemos venido haciendo y ahí proyectaremos lo que viene a futuro. A ti muchas gracias por compartirnos esta información, a todas las personas que nos están escuchando, viendo y aprendiendo. eh, Les recomiendo que puedan pues conectar con Camilo, también con sus nuevos proyectos. Yo espero que se te den y que si ves espacio para que Gracias. nosotros participemos, estamos más que dispuestas y dispuestos aquí con todo lo que hacemos en la red nosotros. Para las familias que están allá afuera y que efectivamente piensan y consideran que la aula hospitalaria pública puede generarles bienestar, pues el camino es por acá y pueden empezar a conocer. Y para aquellos que piensan que la experiencia puede ser privada y que pueden conectar con colegios responsables que queremos realmente estar vinculados, pues también pueden conectar con nosotros en Renfor. Gracias, Cami, por sacar tu tiempo, por contarnos un poquito de ti, de tu proceso y ilustrarnos acerca de cómo podemos hacer mejor una pedagogía de acogida y del cuidado para el bienestar de todos los niños, las niñas y los adolescentes. ¿Nos quedó algo por decir, Cami? Solo una cosita muy chiquitica, Alexandra. Desde luego las gracias por esta invitación y comentarles que en el decreto 1470 hablan de aulas hospitalarias públicas y privadas, así que no es única y exclusivamente del sector oficial, sino también hay iniciativas privadas en todo el país. Tal vez no las conocemos todas, pero estoy terminando de elaborar un directorio por medio de consultas directamente con las secretarías de educación y pues se los compartiré a ustedes también. Más que maravilloso. Entonces somos ahí, listos para aparecer y apoyarte en todo lo que tú creas que podemos hacer nosotros también desde el lugar que estamos. Gracias a todos y todas, les deseamos un lindo día. Chao, chao.